comentado, pero es decir, yo soy catedrático de la Universidad de Alicante y el director de este centro, que es el Centro Iberoamericano de Biodiversidad. Y antes de entrar en todo esto, porque yo la idea que tengo de lo que os voy a intentar transmitir es qué está pasando para que no acabemos de arrancar en la conservación de la biodiversidad, por qué los fracasos, los éxitos y fracasos de la conservación de la biodiversidad en el año de la biodiversidad. Es una reflexión que podemos hacer, pero primero tenemos que saber qué es biodiversidad. Y biodiversidad yo lo definiría con una palabra muy sencilla, es la diversidad de la vida, la diversidad de formas para la vida que podemos encontrar en cualquier sitio, en cualquier rincón de la Tierra, al lado de nuestra casa o en las selvas tropicales. Es decir, cuando esa estructura que se ha formado a lo largo de millones de años, ¿sabéis hace cuántos años se originó la vida en la Tierra? Hace unos 3.800 millones de años. El día 1 de enero aparece la vida. ¿Cuándo aparecemos el hombre? Cuando estamos tomando las campanadas de medianoche el día 31 de diciembre. Nosotros somos animales, al fin y al cabo, un animal más, pero un animal racional, que evolucionó un día y llegó hasta donde estamos nosotros con más o menos fortuna, sino porque es necesario y ético el conservarlo. Es una cuestión ética y una cuestión estética. Estética porque me gusta y ética porque somos los únicos animales capaces de pensar. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me gusta, pero ¿para qué lo estoy haciendo? El para qué es necesario. Entonces, por eso impulsé hace unos años y constituimos este centro, el Centro Iberoamericano de Biodiversidad, donde estamos trabajando en zonas, como veis aquí, zonas de selvas tropicales. Estamos trabajando, esos seres vivos están en distintos ecosistemas donde también viven las personas. No podemos entender, y el mensaje que quiero dar desde el principio, no podemos entender la conservación de la biodiversidad sin entender las necesidades de las personas y la cooperación al desarrollo. Todos son los tomates redondos, todos caben en el mismo envase. Eso es una pérdida de biodiversidad enorme. Pues el problema que tenemos es que después de discutir durante días, después incluso de llegar a retrasar la clausura de la reunión porque no se ponía de acuerdo el jefe de Estado, hemos conseguido que en el 2012 han dicho que se vuelven a reunir. Tenemos que preguntarnos si los programas son eficaces o si, que es muy importante, estamos en la universidad, si somos capaces de aplicar las bases científicas que estamos desarrollando. Es decir, en ese momento lo que ha ocurrido es que el hombre se transforma en una auténtica fuerza de la naturaleza y fuerza de cambio. Los animales se concentran y el hombre tiene que cazar, y para cazar lo que hace es, pues a veces, destruir en grandes cantidades los animales. Pero para esto hace falta espacio. Ya no sirven las selvas, ya no sirven los bosques, hace falta espacio. Y si hace falta espacio, surgen las transformaciones del medio. Y entonces empezamos a transformar lo que vemos hoy día: campos de cultivo, zona de pasto, zonas de riberas, poblaciones. Y además hace 7.000 años ya se quemaba el bosque. Entonces somos un ser que transforma, somos un ser tecnológico que estamos continuamente inventando cosas, pero a veces nos comportamos como que no sabemos prever el futuro. Y somos muchos para tomar los recursos naturales, hasta el punto que nuestra población actual supera más de 100 veces lo que cualquier animal de nuestra talla podría tener. Se nos está, el mensaje continuo es de que tenemos que consumir, consumir y consumir. El otro día tenemos que cambiar la mentalidad. Vivimos en comunidad y no podemos seguir hablando de obtener beneficios para mí y me da lo mismo los demás, porque claro, así vamos. Estamos en un mundo que es homogéneo y desnaturalizado en este momento. Todo es homogeneizado. Hasta los mercados locales ya no existen. Entonces lo que tenemos es que la demanda de los recursos naturales se ha duplicado en los últimos 70 años. Es que es mucho, hombre. Fijaros, no sé si se ve muy bien, pero aquí lo que está dibujado en rojo, todos los países en rojo consumen más del 50% de lo que producen. Al mismo tiempo tenemos que pensar en una cosa: estamos en un mundo cambiante y es importante también entenderlo. En este momento es que hemos subido 0,7 grados de temperatura media anual, y esto significa que hay partes del mundo que han subido más de 1 grado o 2 grados la temperatura. Un aumento de temperatura puede hacer que un árbol florezca antes y el insecto que poliniza, sin embargo, no se ve afectado y no emerge antes, con lo cual esa flor se queda sin polinizar. La huella ecológica que tenemos nosotros es
Se mide, como tenéis ahí, no os lo voy a leer, lo tenéis ahí arriba, es, bueno, área total, recursos y ocupación, es decir, esa es la huella. Estas son la huella ecológica en el año 61 y en el 2005. El New Economist Foundation decía que en los 7 primeros días del año un español había generado, fijaros eso, tanto CO2 como Tanzania en los 12 meses. Y entonces mi pregunta es, ¿qué parte de la humanidad entonces está provocando la crisis de la biodiversidad? Entonces lo que nos tenemos que preguntar con este problema anterior, y por qué no sé si el aumento de población, desigualdades sociales, desigualdades, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tenemos que buscar soluciones. Entonces uno de los problemas que encontramos en la conservación de la naturaleza es que es la explotación, por una parte, de países industrializados y la extrema pobreza. Esta gente tiene que vivir. Lo que nos movemos es por una base científica o a veces intuición, porque a veces los programas de conservación parece que son pura intuición. Tomar decisiones. Y tenemos que trabajar codo con los demás sectores sociales. No tenemos que discutir con ellos y enfrentarnos, sino lo que hay que hacer es sentarse en una misma mesa y hablar cada uno de nosotros en nuestro propio lenguaje para intentar aportar las bases científicas que permitan a otros sectores sociales, que son los tomadores de decisiones, basarse en tomar decisiones, o por lo menos que no digan que no las conocían. A que todos sabéis que se quiere conservar el lince, y el oso, y el águila, eso lo sabéis todos. Pero vosotros sabéis que se quiera conservar otra cosa. Aquí tenéis la distribución de los seres vivos. Todo esto azul es el número de especies que existen de insectos. El caballo de burro de Doñana es interesante y es muy interesante conservarlo, pero les llamaba la atención. Las arañas, vamos, no querían ni verlas. Y entonces se van, claro, con esta cara, ¿verdad? Con esta cara, ¿quién no le va a dar dinero? Pobrecito, el lince. Y bueno, pues empieza el 19. ¿Por qué? Una idea romántica, un gran parque, un área de disfrute. Así siguen declarándose generalmente con áreas que son bonitas, son emblemáticas, no se buscan más interés, porque el mundo está interconectado. El mundo son zonas donde cualquier cosa que hagamos va a influir, especies. Y tenemos que pensar que cuando transformamos algo en algún sitio, estamos trastocando una cadena muy importante conseguida a lo largo de miles de años. Las especies están relacionadas con el entorno. Hay especies que pueden anidar aquí, pero comer aquí. Y hay otras que pueden estar en la zona de costa, pero también anidar en el espacio protegido. Entonces, tenemos que pensar que primero los ecosistemas son dinámicos y que además hay un cambio continuo, os lo dije antes. Y, por lo tanto, tenemos que pasar de un modelo en general de conservación donde hablamos de conservar los ecosistemas mejor conservados y cada uno, cuando digo aquí unidisciplinar, es que el zoólogo hace su estudio de los insectos de aquí y llega el de aves y hace el estudio, y el de plantas hace el estudio, y el bioquímico, si hay un microbiólogo, hace sus estudios, y no hablamos entre nosotros. Eso es una barbaridad. No podemos, la ciencia del siglo XXI no puede seguir así. Tienen que ser equipos multidisciplinares con una idea clara, común, donde sepamos integrar los distintos estudios. Y nos hacen falta sociólogos, en medio ambiente hace falta sociólogos, y hacen falta economistas, y hace falta derecho ambiental, y hace falta biólogos y licenciados en ciencias ambientales y químicos, y hace falta que todos se sienten, y es un prisma con muchas caras, donde al final lo que podamos hacer es estudios multidisciplinares, interdisciplinares, y que sepamos no buscar que no se altere nada, sino que sepamos responder a las perturbaciones que estamos dándole continuamente a los ecosistemas. Porque esas perturbaciones van a seguir existiendo. Y el cambio climático no hay quien lo pare. Tenemos pues más de 50.000 años simplemente con lo que tenemos hasta ahora. Si ahora frenáramos, imaginar, utópico total, imposible, frenáramos de los procesos que han provocado el cambio climático, dentro de 50.000 años se estarían viendo todavía los cambios. Por lo tanto, tenemos que aprender ahora mismo ya a trabajar con factores de estrés. Lo único que sabemos que permanece es el cambio, no permanecen las estructuras como actuales. Entonces, ahí os resumo un poco la idea. Tenemos que ser capaces de estudiar biodiversidad, especie y ecosistemas, pero también desde la parte de la sociedad
paisajes, cultura, historia. ¿Cuántas personas que trabajan en historia o geografía se pueden trabajar en temas de medio ambiente? Muy pocos, y sin embargo es muy importante esa parte. Y entonces todo ese entramado es lo que nos tiene que dar una estrategia de conservación. Una estrategia de conservación que tenemos que contemplarla de esa manera. Hay una sociedad rural que vive, cuando queremos conservar no podemos obviarlos. Hay unos usuarios externos que quieren venir a disfrutar de ciertas zonas, tenemos que reconducirlo. Hay unas organizaciones no gubernamentales, que es iniciativa privada, que trabajan por la naturaleza, y hay unas administraciones locales, regionales y estatales que tienen responsabilidad en la naturaleza. Todo esto tiene que formar un entramado que sean capaces de construir este triángulo, que sea desarrollo, usos y conservación. Y entonces la única manera no es hacer áreas aisladas, especies aisladas, estudios aislados, sino hacer una estrategia de desarrollo sostenible hecha por todos con base científica. Siempre con base científica, porque en ausencia de base científica, como os decía antes, será totalmente inútil. Entonces es muy importante llegar a y esto debería de ser el centro de cualquier organización. El ministerio que tenemos de Agricultura, que se llama Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que integra agricultura y medio ambiente, es una buena idea, pero es un ejemplo de mala organización y de mala gestión, porque es una buena idea como idea base, porque integrar el mundo rural, la agricultura y el medio ambiente es perfecto. Es más, debíamos incluso por lo menos tener representación con gente de industria, pero resulta que son dos mundos diferentes, y vosotros veis en reuniones de ministerio, son dos mundos diferentes, no tiene nada que ver una parte con la otra. En definitiva, esto es lo que os quería contar. No sé si he llegado a daros el mensaje, pero lo que sí es que es una cuestión, con esto quiero deciros que es una cuestión de todos. La cuestión de medio ambiente y conservación es una cuestión horizontal. Cualquier acción desde cualquier campo se puede actuar en cuestión de medio ambiente. Simplemente lo que no podemos es nunca despreciar las formaciones de otros profesionales de otros campos que trabajan en medio ambiente, porque somos necesarios todos y todos se necesitan para entre todos intentar cambiar ese rumbo que llevan las políticas un poco internacionales, marcadas a veces por quizá algunas líneas anglosajonas más de grandes áreas protegidas, de grandes Yellowstone, y cuando tendremos que cambiar el futuro es buscar esta gradación de usos en el territorio, desde la conservación al uso y de alimentación, por ejemplo, y transformación, porque la sociedad tiene derecho a divertirse y tiene que comer, pero sabiendo lo que estamos haciendo y no haciendo algo que sea a lo loco, que podríamos decir. ¿De acuerdo? Pues nada más, y con eso termino.